Bienvenidos a la segunda temporada del Psique Podcast. En este podcast hablamos sobre psicología, cultura, emociones, mente y salud mental. Bienvenidos. Hola, les doy la bienvenida a este episodio número 16 del Psique Podcast, en nuestra sección Al Diván. Hoy de nuevo estaremos comentando anécdotas de quienes quisieron ser partícipes, en específico alguien que nos envió una anécdota siendo estudiante de psicología. Y también de ahí vamos a comentar algunos puntos importantes que se desprenden de esta anécdota. Yo soy la psicóloga Diana Ortiz y comencemos. Bien, voy a leer tal cual como nos escribió esta persona su anécdota. Dice: yo soy estudiante de psicología y en una materia reciente tuve una práctica de intervención ante un ataque de pánico. Cabe mencionar que yo la hice de paciente y tener crisis me pasa muy frecuentemente, así que en plena simulación se me desató un ataque de pánico real y la maestra solo hizo una seña de tijera con la mano en señal de que parara. Me salí del salón en lo que recuperé mi estabilidad y ella no se acercó a dar una intervención profesional. Bien, creo que muchos en el ámbito ya hemos escuchado y nos ha tocado vivir experiencias no tan agradables respecto a dentro de las aulas con nuestros profesores, nuestros compañeros, incluso como profesionales ya laborando y ejerciendo, pues con compañeros de trabajo, de otras áreas, de otros ámbitos, y pues esto es común. Pero por ejemplo, esta persona que nos comparte su anécdota, que la mantendremos en anonimato, pues definitivamente nos han compartido muchas malas experiencias siendo estudiantes, y sobre todo no tanto de digamos compañeros que no son tan empáticos o que tienen opiniones muy duras, que tienen opiniones muy extremas, etcétera, ¿no? Sino de profesores. Los profesores son pues una base importante en este caso. Son muy, muy, muy importantes para nuestro desarrollo, nuestro conocimiento. Digo, no son los únicos, ¿no? que nos colaboran en este camino de aprendizaje. Pero pues ser un buen profesor hace la diferencia. ¿A qué me refiero con buen profesor? Porque el término es subjetivo. Que tenga las capacidades y habilidades para desenvolver bien su papel como profesor. Es decir, que pueda denotar el conocimiento que quiere transmitir a los alumnos, pero también ser profesor no solo es enseñar y ya, y evaluar, ¿no? Sino también es ser una persona, es ser empático, es contener cuando sea necesario, es dialogar cuando sea necesario, es también de alguna manera pues ser un buen comunicador para llegar a acuerdos, puntos medios, negociación, etcétera. Porque en el aula pasan muchísimas cosas. No solo es siéntense y tengan el trabajo, la tarea, la clase de hoy y ya, ¿no? Y también es muy padre, muy bonito cuando un profesor nos marca, pero de una manera positiva. ¿A qué me refiero? Nos inyecta energía, nos inyecta pasión, interés, curiosidad por saber más, por aprender, por desenvolver alguna habilidad o algún tema a través de cómo ejerce o cómo transmite lo que nos quiere decir. En este caso, pues nos ha tocado leer muchas anécdotas de ustedes, pues con profesores que, miren, comprendemos que todos somos personas, somos humanos, nos equivocamos
y a veces no vamos a tener las mejores habilidades, ni el mejor humor, ni la mejor empatía, ¿no? Y se vale, todos tenemos un mal día, nuestros 5 minutos, pero si es común o es cotidiano que una clase se vuelva así o un profesor sea así, híjole, pues sí estamos hablando de un tema importante. No solo se trata de que el profesor lo agarró de sorpresa la situación, ¿no? Entonces es importante que como estudiantes, pues si está siendo común esta situación en la que el profesor pues ejerce y genera un ambiente que no digo que solo no nos guste, nos moleste, nos incomode, sino que de verdad nos transgreda en lo personal y nos genere pues mucho malestar y una afectación importante, pues vale la pena comentarlo, vale la pena acercarse, buscar alternativas y dialogar. Y también como maestros, también se vale aceptar eso, que somos humanos, que nos equivocamos, y resarcir o transformar y mejorar para futuras situaciones que se puedan presentar bajo, digamos, el mismo resultado, que parezca que no nos interesa o que somos poco empáticos, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente como estudiantes, como psicólogos, como maestros, no solo importa ser una buena persona, sino también un buen profesional y viceversa. Entonces, constantemente hay que estarnos observando, hacer introspección, evaluarnos y mejorar. Ahora, derivado de esta anécdota que nos comenta esta persona que quiso participar en el podcast, qué común son los ataques de pánico, ¿no? Son más común. Miren, todos vamos a experimentar un ataque de pánico, aunque sea de baja intensidad, pero todos la vamos a experimentar alguna vez en nuestra vida. Ahora, si ya sabes, ya has experimentado un ataque de pánico, pues sabes a qué nos referimos. Pero a quien nunca o considera que nunca lo ha experimentado hasta ahora, pues es importante tener presente esta información para que puedan identificarlo y también para que puedan colaborarse y de alguna manera disminuirlo y obviamente manejarlo. Entonces, para los ataques de pánico, pues no hay una razón única o una situación única por la que se presente, ¿no? Esto puede ser porque ya previamente padecemos algún trastorno de ansiedad que los deriva, estamos ante una situación de mucho estrés, estamos ante una situación de mucha presión, una situación fuerte o traumática para nosotros, de shock. También constantemente estamos sobrepensando, el manejo de nuestras emociones y sobre todo de las displacenteras e intensas, pues obviamente complica o deriva a que en algún momento salgan, ¿no? Y comúnmente pues se pueden presentar como crisis de ansiedad o ataques de pánico. En este caso, muchas de las personas mencionan que consideran que así se debe sentir tener un infarto, ¿no? Porque varios de los síntomas son, por ejemplo, aceleración, palpitaciones, mareo, sudoración, náuseas, temblores, taquicardia. Algunos llegan al punto de desvanecerse, desmayarse, dolor en el pecho, dificultad para respirar, malestar estomacal, escalofríos, ruborización del rostro. En algunos extremos pues se presenta el hormigueo o insensibilidad en alguna extremidad, en alguna parte del cuerpo. También hay momentos en los que puede haber desrealización, o sea, sensación de que no ubicamos, no reconocemos
etcétera, ¿no? Despersonalización también es como sentir que estamos separados de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, como si nos viéramos fuera de él. Necesidad, por ejemplo, de ir al baño, muchas ideas catastróficas, miedo a morir, algo nos va a pasar, sentimos que estamos peligrando, sensación de huir, de escapar, de pedir auxilio, tensión muscular, o sea, son muchas cuestiones que derivan tanto síntomas físicos como emocionales y como cognitivos, refiriéndonos a pensamientos, ¿no? Y como les mencionaba, no hay una causa única o concreta que facilite la aparición de los ataques o las crisis de pánico. Como les decía, hay situaciones en nuestro entorno que nos colaboran a que se active, o también es un cúmulo de muchas cosas, es multifactorial, como les mencionaba, ¿no? Y como comúnmente suele pasar con estas situaciones psicológicas, es multifactorial. El entorno, nuestras emociones, nuestros pensamientos, etc. Entonces, no hay que detenernos a buscar cuál puede ser la causa por la que tuve el ataque de pánico, ¿no? Sino enfocarnos un poquito más a qué podemos hacer ante un ataque de pánico, porque les repito, sentimos mucho miedo, mucha intranquilidad, nos la pasamos muy mal. Los ataques suelen durar aproximadamente y comúnmente entre 5 a 20 minutos, pero hay ataques de pánico que se prolongan incluso hasta por 60 minutos. Y obviamente la intensidad y la gravedad pues va a depender de cada persona y de los factores que componen a esta persona, su carácter, su personalidad, su tolerancia, la forma en la que afrontan situaciones de estrés, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra cabeza en ese momento nos dice que estamos peligrando, aunque realmente o contrastando con el entorno pudiera ser que nada está amenazando nuestra existencia, pero así lo interpreta nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestro cerebro. Entonces, ¿qué hacer? Comúnmente un ataque de pánico no nos va a matar. ¿A qué me refiero? Tras padecer o estar sintiendo el ataque, no es como que nos fuera a dar un infarto de verdad o se nos va a acabar la vida de un momento a otro. Pero sí es importante decir que en ciertas situaciones es un factor de riesgo. ¿A qué me refiero? Si el ataque es muy intenso, estamos en una situación que no podemos manejar, pues podemos ponernos en riesgo, por ejemplo, caer de algún piso, ser atropellados, lastimarnos severamente, porque pues les repito, el ataque de ansiedad puede ser tan intenso y tan prolongado que haga que lo que queramos hacer sea huir, ¿no? Si estamos acompañados, pues obviamente la recomendación es que podamos recurrir a alguien para que nos acompañe. Eso nos va a dar un poquito más de seguridad. Pero a ti, que vas a acompañar a alguien que está teniendo o que tuvo un ataque de ansiedad, por favor, no comencemos con el discurso tranquilo, no pasa nada, tranquilízate, estás exagerando. No le resten valor a lo que está sintiendo la persona. Acérquense, díganle en qué te puedo ayudar. Háblenle e intenten enfocarse en la respiración. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Esto va a hacer que varios de los síntomas físicos disminuyan y que también la persona que está teniendo el ataque pueda ver que realmente hay una manera en la que puede empezar a mejorar su respiración, puede enfocarse en algo diferente, ¿no? Entonces es enfocar y poder de alguna manera contrarrestar o dar como un contraste a lo que nos está pasando. Les repito, no invaliden lo que esa persona está sintiendo, acompáñenla, tengan escucha activa, no lancen comentarios o prejuicios y mejor pregunten en qué te puedo ayudar, qué necesitas, qué puedo hacer para que estés mejor. Y muchas veces lo que les respondan va a ser de gran ayuda. Ahora, ¿qué pasa si estamos solos? Pues la recomendación es inhalar. Hay que aprender ejercicios breves y rápidos de respiración para poder controlar la respiración y disminuir todo lo que les comento, esta angustia, este miedo.
También lo que sirve es una técnica muy rápida que es a través de nuestros sentidos. Elijan un sentido. Puede ser el de la vista, puede ser el del oído, puede ser el del tacto. Y pónganse, digamos, una tarea. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, me voy a enfocar en mi sentido de la vista y voy a elegir 5 cosas que sean blancas, de color blanco, que estén a mi alrededor. Y empiezo. Esa pared es blanca, ese auto es blanco, esa chamarra es blanca y así. Eso hace un poco que nos distraigamos de los pensamientos catastróficos e intrusivos que tenemos, de que estamos peligrando, de auxilio, algo va a pasar, etc. Y podamos enfocarnos en algo que después pueda hacer que podamos contrastar y ver que realmente no estamos peligrando y disminuyan los síntomas. Esa es una técnica rápida junto con la de respiración. Y también pueden comunicarse con alguien al que le tengan confianza, manténganse en un lugar seguro y si lo requieren, acérquense a un oficial o háblenle a alguna patrulla, algún teléfono de emergencias que los pueda asistir. Incluso si necesitan atención médica, pero ubíquense en un lugar que para ustedes sea pues lo más seguro posible. Obviamente después del ataque de pánico pues se recomienda no fumar, no beber alcohol, no consumir mucha azúcar ni cafeína porque obviamente esto acelera lo que nos acaba de suceder. Entonces busquen hacer una actividad agradable, respirar, compartir la experiencia. Es importante que la desahoguen con alguien que les comprenda y con alguien con quien quieran comentarlo. Descansen también porque es muy cansado, extenuante el atravesar por un ataque de pánico. Y puedes también en general para la ansiedad ayuda a la actividad física, como les decía, técnicas de relajación, de meditación, tener buenos hábitos de sueño, actividades con personas que nos agraden, que nos distraigan, actividades que nos apasionen. Y bueno, estos son como los tips o digamos la información de manera breve que les podemos dar. Cuando hablemos específicamente de los trastornos de ansiedad y de los ataques de pánico, pues obviamente les vamos a dar una información más detallada. Pero pues esperemos que con esto les haya podido ayudar. Y recuerden que los ataques de ansiedad son reales, no es su imaginación, no están llamando la atención. Así que no los minimicen y no los ignoren. Bien, esta es la anécdota que compartimos en esta sección del anecdotario, vaya la redundancia. Y pues les menciono, si quieren que compartamos en esta sección alguna anécdota agradable, positiva o no tan agradable y positiva para ustedes, adelante. Si les podemos colaborar con información que es importante que los demás sepan, que requieran, etcétera, también creo que vale la pena. Sobre todo porque en lo personal últimamente he estado leyendo muchas anécdotas no tan gratas, no solo de estudiantes, sino también de personas, al público en general, que se acerca a profesionales que no son realmente profesionales de la salud mental. ¿A qué me refiero? Con cédulas falsas, robadas, con cédulas inexistentes, con certificación irreal, o sea, básicamente lo que podremos denominar falsos o charlatanes, ¿no? Eso es un delito. Y creo que va a haber un punto del Psique Podcast que hablaremos sobre esto, pero de verdad no saben qué cantidad de historias, ¿no? Personas que de alguna manera usurpan la profesión con un fin muy, muy, muy malo, muy desagradable, o sea, generan situaciones de violencia, de abuso, de acoso, con el único fin de lucrar a través del dolor y la necesidad de bienestar de las personas. Así que, de verdad, por favor, denuncien, atrévanse,
hablen, alcen la voz. Tantos casos no se pueden quedar así. Hay maneras y digo, hay una ley que protege eso, ¿no? Entonces esperemos que esto disminuya realmente, el promover la salud y el bienestar emocional y psicológico, y la labor que intentamos hacer aquí en el equipo de Psiquepedia, pues también tiene la finalidad de que sea pues en buenos términos y con buenos profesionales. Entonces la recomendación que siempre hemos tenido es verifiquen que antes de empezar algún tratamiento, acercamiento y demás, la persona sea quien dice ser y tenga la certificación correcta. Y pues bueno, cerrando este punto que no era tan agradable, pues me gustaría compartir yo una anécdota que me hizo recordar esta anécdota, pero va a ser una más positiva. Siendo yo estudiante de psicología, recuerdo que estaba entrando al área en la que ya empezábamos a ver las primeras clases respecto a la psicología, y una maestra que en este momento no puedo recordar su nombre, pero en cuanto lo recuerde le haré mención porque le agradezco mucho. Acaba de fallecer un familiar mío que yo quería muchísimo, era una persona muy importante para mí, una figura muy importante para mí, y digamos el fallecimiento fue tan sorpresivo, tan inesperado, que obviamente a nivel familiar pues fue complicado el duelo, la pérdida, el proceso, y me tocaba ir a clases cuando recién pasó todo esto. O sea, no pude ausentarme muchísimo, solo fueron algunos días los que pude ausentarme, y pues obviamente uno trae toda esa carga emocional. En un ejercicio en el que obviamente nosotros fungimos como pacientes, hacemos el role-playing para obviamente adquirir conocimiento, ejemplificar y demás, una profesora nos puso una actividad muy dinámica en la que primero hacíamos ejercicios de relajación y nos ubicábamos en cierta edad. Y obviamente a través de eso empezamos a contar alguna situación importante emocionalmente para nosotros. Todo esto tenía un fin educativo y un sentido, no crean que solo fue porque sí. Y la profesora, yo creo que también notó en mi semblante mi situación y me preguntó, hace unos días una de sus compañeras me pidió permiso para faltar toda una semana porque tuvo una situación complicada, ¿no? Y este ejercicio precisamente tiene el fin de que podamos expresar, sacar, contener y demás, porque es algo que van a hacer en la práctica, ¿no? Y me comentó, ¿quieres decirle a tus compañeros qué fue lo que pasó? Y creo que yo tenía tanta necesidad de expresarlo que dije, ok. Y les comenté que había fallecido un familiar que yo apreciaba mucho. La profesora me dio una pequeña introducción y nos hizo hacer un role-playing, que es una técnica que no solo sirve para el duelo, sino en general sirve para desahogar y también sirve para que simbólicamente se lleve un proceso emocional, que es básicamente la silla vacía. Varios de ustedes la deben conocer, y si no, los futuros estudiantes y psicólogos la van a conocer en las aulas de clase. Ponen una silla vacía enfrente de ustedes se sientan frente a esa silla y obviamente evocan o imaginan a la persona a la que le quieren decir algo. En este caso, pues yo evoqué a la persona que había fallecido, al familiar que había fallecido. Y la consigna era, dile lo que quieras decirle, ¿no? Entonces fue un momento catártico de desahogo y posteriormente la profesora hizo contención, retroalimentación y realmente después de esa clase, que aunque fue muy fuerte, muy complicada, muy ambivalente para mí,
Me gustó mucho que la profesora pudiera, a través de algo que nos iba a enseñar, también ayudarme en mi proceso personal, porque ella sabía que mi situación era complicada. O sea, su empatía la llevó a decir, ok, en clase tenemos herramientas que pueden ayudarles a quienes lo necesitan, a mis alumnos, ¿no? Entonces, no solo aprendimos, sino también nos ayudó psicológica y emocionalmente hablando. Obviamente, pues no fue lo único que ejercía para poder dar un buen camino a mi duelo. Posteriormente tomé terapia y demás, pero como les comento, los psicólogos también tomamos terapia, y los estudiantes de psicología es importante hasta cierto punto, e incluso algunos profesores se los deben de comentar. Les recomiendan que tomen terapia, tomen su proceso terapéutico. Pero este es como un ejemplo que contrasta con la primera anécdota, en la que también hay profesores con mucha pasión, con mucha empatía, con muy buenas habilidades de enseñanza, y sobre todo respecto a esta carrera, ¿no? Porque les comento, no solo es lo teórico, sino también lo práctico, y algo que requerimos aquí es empatía. Si tú quieres ser psicólogo, no importa el área, necesitas la empatía, entre muchos otros recursos más, ¿no? Y habilidades. Pero bueno, si tienen alguna otra anécdota similar, agradable o no tan agradable, escríbanos. Si quieren que hagamos el anecdotario de algún tema en específico, también háganlo. Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias por escucharnos. Adiós.